Palabra y vida. Con el padre Manuel Horta desde Sevilla. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días, queridos amigos oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es el sábado de la segunda semana del Adviento. Este sábado es 13 de diciembre. En él la Iglesia celebra la memoria de la mártir Santa Lucía, una mártir muy popular, que vivió en Siracusa, y que murió con toda certeza en la persecución del emperador Diocleciano. Es la época de la tetrarquía en el Imperio Romano, donde van a gobernar el extenso imperio dos Augustos y dos Césares. Los Césares como cogobernadores, ayudantes sometidos a los Augustos. Y Diocleciano, que en principio tiene el poder supremo en el imperio, lo comparte con Maximiano y se hace ayudar por el César Galerio, así como en Occidente Maximiano comparte el poder con el César Constancio Cloro. La persecución tuvo una intensidad y una crueldad muy diferente según los puntos del imperio en que se desarrolló. Fue más virulenta en el Occidente, donde los gobernantes eran más declaradamente enemigos del cristianismo, aunque Galerio en concreto en Oriente también era muy enemigo y fue el que indujo a Diocleciano a ordenar la persecución. Lucía, Santa Lucía, se hizo muy popular, es una de estas vírgenes mártires muertas en plena juventud y cuya muerte impresionó a los cristianos, que muy pronto le dieron culto y ese culto se difundió por toda la Iglesia, de manera que su nombre llegó a la plegaria eucarística primera, al llamado Canon Romano, en que se cita junto con otras santas mártires: Inés, Cecilia, Anastasia, Águeda, Lucía. Pues vamos nosotros a encomendarnos a los mártires en estos tiempos que son recios para la Iglesia, que necesitan cristianos valientes que proclamen la fe sin complejos, con fortaleza. El Evangelio de la misa es de San Mateo, del capítulo 17, los versículos 10 al 13, que dicen así: Cuando bajaban del monte, los discípulos preguntaron a Jesús: ¿Por qué dicen los escribas que primero tiene que venir Elías? Él les contestó: Elías vendrá y lo renovará todo, pero os digo que Elías ya ha venido, y no lo reconocieron, sino que han hecho con él lo que han querido. Así también el Hijo del Hombre va a padecer a manos de ellos. Entonces entendieron los discípulos que se refería a Juan el Bautista. Comienza el texto con la afirmación de que bajaron del monte. ¿Qué es lo que ha ocurrido en el monte? ¿De qué monte se trata? Se trata del monte Tabor, del monte de la Transfiguración.
Jesús, delante de 3 de sus apóstoles, ha manifestado, ha revelado su gloria, gloria escondida a los ojos carnales de los hombres. Sus vestidos se han vuelto blancos, con una blancura refulgente. Y Pedro, Santiago y Juan han visto a Moisés y a Elías conversando con Jesús y conversando de su ida a Jerusalén y de la muerte que iba a padecer en Jerusalén. Lógicamente, cuando bajan los discípulos, están sumidos en una tremenda perplejidad. Todavía están deslumbrados por la visión. Todavía están profundamente conmovidos. Todavía puede ser que estén llenos de temor, de espanto, ante la voz que ha resonado en el cielo, que era la voz del Padre. Por eso ahora preguntan a Jesús, ¿por qué dicen los escribas que primero tiene que venir Elías? Elías tenía que venir antes que el Mesías. Y ahora los apóstoles han quedado convencidos de que Jesús es el Mesías, no hay duda, pero quizás más que el Mesías, porque Jesús está muy por encima de Moisés y muy por encima de Elías. Ellos le acompañan, le honran, le veneran, conversan con él, y Jesús está por encima de ellos. ¿Quién es Jesús? El Mesías, pero ¿qué clase de Mesías es Jesús? Un personaje divino de una manera que ellos no podían entender. Lo que sí entienden es que según las tradiciones enseñadas en las sinagogas, Elías, que había sido arrebatado al cielo en un carro de fuego tirado por caballos de fuego, tenía que volver a anunciar a los judíos la salvación, anunciarles la necesidad de conversión. Elías tenía que venir. ¿Cómo es que lo dicen los escribas? Y resulta que no es cierto, que ya estás tú aquí sin que haya venido Elías. Pero Jesús le contestó, Elías vendrá y lo renovará todo, pero os digo que Elías ya ha venido y no lo reconocieron. Hay una doble frase de Jesús que parece contradictoria y que nosotros podríamos considerar que es complementaria. Es mucho más fácil de entender la segunda parte de esta frase. Os digo que Elías ya ha venido y no lo reconocieron. De esto es de lo que afirma el texto de Mateo, que ellos entendieron que hablaba de Juan Bautista. Ese es el que ya ha venido y no lo reconocieron. Juan Bautista era un profeta extraordinario, un profeta como los del Antiguo Testamento, y efectivamente lo era. No es que fuese Elías personalmente. Elías había sido la figura, el prototipo. Juan Bautista, una personalidad distinta a la de Elías, era la realidad anunciada, profetizada desde Isaías. Y dice Elías, lo renovará todo. No lo reconocieron. Han hecho con él lo que han querido. Los fariseos y escribas, algunos de ellos al menos, lo habían denigrado, calumniado, habían dicho que tenía un demonio, que era imposible humanamente vivir como vivía aquel hombre. Habían tratado de desprestigiarlo, aunque a veces esa campaña de desprestigio se había vuelto en contra de los calumniadores, porque el prestigio de Juan y la fama de santidad que le acompañaba deshacía todo tipo de calumnias.
han hecho con él lo que han querido, unos calumniando e insultando, Herodes encarcelando sin motivo, injustamente, y Herodías a través de Salomé reclamando su muerte de una manera inicua para satisfacer el capricho de aquella muchacha. Han hecho con él lo que han querido, y era el enviado de Dios, era ese Elías que había sido reservado en el cielo para preparar el camino al Mesías. Pero esto, que lo entendemos fácilmente todos, tiene una primera parte que no es tan clara. Jesús dice, yo os digo que Elías ya ha venido, pero inmediatamente antes ha dicho, Elías vendrá y lo renovará todo, en plural. ¿En qué quedamos? ¿Ha venido o vendrá? Cambiemos la pregunta. ¿Qué es lo cierto? ¿Que Jesús ha venido o que vendrá? Buena pregunta para hacérsela uno en el tiempo de Adviento. Jesús ha venido, su primera venida en la carne, naciendo de María Virgen en Belén de Judea, para salvar a los hombres, muriendo en la cruz y resucitando de entre los muertos. Jesús ha venido, pero la Iglesia proclama también con esperanza que Jesús vendrá. ¿Por qué? Porque el mismo Maestro, porque el mismo Señor lo enseñó así. Me veréis venir sobre las nubes del cielo, con gran poder y majestad. El Señor vendrá. Y es la oración de la Iglesia primitiva. Ven, Señor Jesús. Ven, Señor Jesús. Nosotros así lo decimos, lo pedimos, lo aclamamos en cada misa que celebramos. Pues si tenemos que hablar de dos venidas del Señor, la primera venida en Belén, la segunda venida al final de los tiempos, la parusía, natividad y parusía, ¿por qué no pensar que hay también dos ministerios proféticos ligados a esta imagen que dio Elías? En la primera venida de Jesús, su precursor fue Juan Bautista. Os digo que Elías ya ha venido y no lo reconocieron. Tampoco reconocieron al Mesías, más que unos pocos. Aquellos privilegiados apóstoles, Pedro, Santiago y Juan, lo han contemplado en su gloria, en lo alto de la montaña santa del Tabor. Pero cuando dice Jesús, Elías vendrá y lo renovará todo, nosotros podemos entender bien que no tiene particular significado, sino que Jesús se refiere, en primer lugar, a que esa venida de Elías iba a ser considerada como una cosa futura por la Escritura, vendrá, pero luego dice, ya ha venido, o bien que Jesús se refiere a estos dos anuncios proféticos y que aquí estaría hablando del anuncio profético antes de su segunda venida. Aquí también Elías, o un Elías, un profeta como Elías, anunciaría la segunda venida del Señor, prepararía a su pueblo a esa llegada majestuosa de Cristo como juez y como Señor del universo. Ambas lecturas, ambas interpretaciones son posibles. Y el Señor concluye esto diciendo, así también el Hijo del Hombre va a padecer a manos de ellos. Así también, ¿a qué se refiere? A Juan Bautista. Juan Bautista padece por aquel a quien anuncia. Muere mártir de Cristo,
aunque muera antes de Cristo. Su muerte también es testimonio. Juan Bautista, decapitado, sigue gritando, grita su sangre derramada y anuncia su cuerpo muerto y su sangre derramada, anuncia la muerte de Cristo. El Señor también moriría, víctima del pecado de los hombres, para la salvación de los hombres. El Hijo del Hombre va también a padecer a manos de ellos. Y si viene otro Elías a anunciar la segunda venida del Señor, también padecerá, muy probablemente, en la última persecución de la que el Señor habla en el discurso escatológico de los evangelios. Después de esto, afirma San Mateo que ellos, los apóstoles, entendieron que se refería a Juan el Bautista. Nosotros lo hemos entendido desde el principio y le damos gracias al Señor por tantos signos, por tantas pruebas, por tantas ayudas que nos proporciona, porque el Señor quiere disponernos bien, quiere disponer nuestros corazones, disponerlos con la penitencia y la conversión. El Señor nos ayuda a interpretar los signos de los tiempos. Él nos envía mensajeros, profetas y apóstoles, testigos valientes con sus palabras y con sus obras. Y esto, como digo, en cada momento, en cada época de la historia, para que no se duerma en nosotros el amor y como vírgenes vigilantes aguardemos la llegada del esposo, con la lámpara encendida de la fe, de la esperanza y de la caridad. Porque escucha mi voz suplicante, porque inclina su oído hacia mí el día que lo invoco. Alma mía, recobra tu calma, el Señor fue bueno contigo. Alma mía, recobra tu calma, el Señor escucha tu voz. Me envolvían redes de muerte, me alcanzaron los lazos del abismo, caí tristeza y angustia, invoqué el nombre del Señor. Señor, salva mi vida. Alma mía, recobra tu calma, el Señor. Escuchemos la primera lectura de la misa. Es un texto del libro del Eclesiástico, del capítulo 48, los versículos 1 al 4 y 9 al 11, que dicen así: En aquellos días surgió el profeta Elías como un fuego, su palabra quemaba como antorcha. Él hizo venir sobre ellos el hambre, y con su celo los diezmó. Por la palabra del Señor cerró los cielos, y también hizo caer fuego 3 veces.
qué glorioso fuiste, Elías, con tus portentos. ¿Quién puede gloriarse de ser como tú? Fuiste arrebatado en un torbellino ardiente, en un carro de caballos de fuego. Tú fuiste designado para reprochar los tiempos futuros, para aplacar la ira antes de que estallara, para reconciliar a los padres con los hijos y restablecer las tribus de Jacob. Dichosos los que te vieron y se durmieron en el amor. Tenemos un texto que procede de la literatura sapiencial de Israel. Es una reflexión postprofética y hace el elogio de una figura que es la cima de la profecía de Israel, Elías. Como un fuego, su palabra quemaba, era como una antorcha, se describe como alguien ardiente y luminoso, alguien lleno de poder, capaz de cerrar el cielo y hacer que no lloviera y padeciera hambre el pueblo, y también de abrir el cielo para caer lluvia bienhechora o para caer fuego que consumiera la víctima idolátrica de los sacerdotes de Baal. El autor sagrado dice: qué glorioso fuiste, Elías, con tus portentos. Pero va a descifrar en la figura de Elías no solamente un tiempo que corresponde al pasado, sino otro que pertenece al futuro. Respecto del pasado, fue glorioso con sus portentos. Nadie como él, que fue arrebatado en un torbellino ardiente, de nuevo ardiente, en un carro de caballos de fuego. Pero respecto del futuro, los planes de Dios para Elías son más grandes, si cabe. Fuiste designado para reprochar los tiempos futuros, es decir, para profetizar contra ellos, no sólo denunciar los pecados del Israel que recibió al Mesías, sino también para denunciar los pecados del pueblo de Dios que ha de recibir al Señor, al juez eterno. Reprochar a los tiempos futuros, exhortar a las personas que vivan en esos siglos futuros a la conversión, y así aplacar la ira antes de que estalle, reconciliar padres e hijos, restablecer las tribus de Jacob. Esa sería la misión del nuevo Elías. Dichosos los que te vieron y se durmieron en el amor. Bellísima expresión, dormirse en el amor. Que también nosotros supliquemos al Señor esta gracia, ese adormecimiento al pecado y a las pasiones, pero en el amor, bien vivos y despiertos para el amor. El Señor os bendiga y hasta mañana si Dios quiere. Han escuchado en Radio María Palabra y Vida, un programa que dirige el Padre Manuel Horta.